este taller. Se titula Dos encuentros, discernimiento espiritual comunitario. El texto principal que se nos ofrece, de esto somos testigos nosotros y el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Se trata del don del Espíritu. Hemos venido conversando en el Evangelio según San Lucas a la persona de Cristo. Segundo, Dios Padre que se nos ha mostrado en la presentación de las parábolas, y hoy que nos corresponde hablar sobre el don del Espíritu Santo para hacer un sano discernimiento pues en cada cosa que tenemos que realizar en la vida. En el tema anterior nos encontramos con la hermosa enseñanza de San Lucas en su Evangelio, la alegría. Todo cristiano que se encuentra verdaderamente con Jesús es un cristiano alegre, lleno de paz y de gozo, movido al salir al encuentro del otro, del necesitado y perdido. Ahora, con este taller comprenderemos la acción del Espíritu Santo en toda la historia de la salvación. Es el Espíritu pues que nos mueve, nos anima a encontrar y continuar en nuestra misión, cumpliendo la voluntad de Dios y poniendo al servicio de los otros los dones y la gracia recibida. Bajo la iluminación del Espíritu Santo reflexionamos sobre nuestro caminar como iglesia en el sínodo que actualmente participamos pues como bautizados. Nuestros objetivos en este quehacer: comprender por medio del Evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo el Espíritu Santo ha guiado a todos los que han intervenido pues en la historia de la salvación, moviéndonos al cumplimiento de la voluntad del Padre. Jesús mismo nos enseña como ungido y guiado por el Espíritu inicia la predicación e instauración del reino de Dios, misión que los apóstoles y los discípulos continuarán igualmente sacudidos por la acción del Espíritu. En la segunda parte del taller haremos una primera aproximación al discernimiento espiritual al que nos invita el Papa Francisco para que, reconociendo lo que nos aleja de la voluntad de Dios, podamos transformarlo y proponer caminos nuevos que nos hagan más parecidos a la iglesia que Jesús pues quiere que seamos. El texto bíblico es un poco largo, Hechos 5, 27 al 41. Este texto ilumina toda la actividad. Una vez que los trajeron, los presentaron ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote les dijo: les habíamos ordenado expresamente que no enseñaran en ese nombre, pero ustedes han llenado Jerusalén con sus enseñanzas y buscan hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro, junto con los apóstoles, le respondió: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, al que ustedes asesinaron colgándolo de un madero, pero Dios con su poder lo glorificó y lo constituyó jefe y salvador con el fin de dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. De esto somos testigos nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Al oír esta respuesta, ellos se enfurecieron y querían matarlos. Un fariseo llamado Gamaliel, miembro del Sanedrín, maestro de la ley y muy respetado por todo el pueblo, tomó la palabra, ordenó que hicieran salir un momento a esos hombres y le dijo a los de la asamblea: israelitas, tengan cuidado con lo que harán con esos hombres.
porque hace un tiempo se levantó en armas Teudas, que se presentó como si fuera un gran personaje. Se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus partidarios se dispersaron, terminando en nada. Después de él, en la época en que se hizo el censo, se levantó en armas Judas, el Galileo, quien hizo que el pueblo se rebelara y lo siguiera. También él pereció y todos sus partidarios se desbandaron. Yo ahora les digo, despreocúpense de estos hombres y dejen que se vayan, porque si las intenciones o la obra de ellos viene de los hombres, se destruirá. Pero si es algo que viene de Dios, no podrán destruirlos y ustedes aparecerán como gente que lucha contra Dios. Ellos estuvieron de acuerdo con él. Llamaron a los apóstoles y después de azotarlos les prohibieron que hablaran en nombre de Jesús y lo dejaran ir. Los apóstoles salieron muy alegres del Sanedrín porque habían sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Hasta aquí nuestro texto de los Hechos de los Apóstoles. El manual divide esto en dos partes. Una primera es la acción del Espíritu Santo en la obra de San Lucas. Tendríamos que tener una visión global sobre esta acción del Espíritu en la persona de Cristo. El Espíritu mueve a quienes preparan la venida de Jesús. Y entonces se resaltan aquí los personajes. En la obra del Evangelio según San Lucas. Primero es que Santa Isabel recibe la visita de la Santísima Virgen María. Y dice que cuando ella las saludó, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y viene la proclamación de una bienaventuranza. Bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirá todo cuanto se te ha dicho de parte del Señor. Así Zacarías, también lleno del Espíritu Santo, dice: bendito sea el Señor Dios de Israel. También Ana, que está en el templo, proclama la llegada de Jesús, hablando de los pobres del Señor y poniendo su confianza y esperanza por el don del Espíritu. Así que con la acción del Espíritu Santo sobre la Virgen María se inaugura la plenitud de los tiempos. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Comienza el relato de San Lucas. Discretamente el Espíritu está presente a lo largo de todo el Evangelio. También estará en el inicio de los tiempos nuevos. Lo del nacimiento, pues, diríamos, en el momento de la fuerza del Espíritu que impulsa a los discípulos a ser misioneros. Podríamos decir que el Espíritu Santo da la fuerza para cumplir la voluntad del Padre y colaborar con su plan de salvación. Ahora, en el Evangelio según San Lucas también se plantea que el Espíritu unge y mueve a Jesús en su misión. Él es Dios y hombre verdadero. Es enviado del Padre y mediante la acción del Espíritu de Dios, pues va realizando su misión. El detalle que nos ofrece San Lucas es para enseñarnos de qué manera el Espíritu Santo actúa en Cristo y actúa en los cristianos. Por eso nos dirá que el Espíritu Santo pues viene en el bautismo. Entonces está planteado en el capítulo 3. Él es ungido. Al inicio de su ministerio, el Espíritu Santo lo conduce al desierto y es probado
en el desierto, empieza su ministerio lleno del Espíritu Santo, y así lo tenemos en la sinagoga de Nazaret, donde se proclama el capítulo 61 del Evangelio el capítulo 61 de Isaías, donde se anuncia que el Mesías viene lleno del Espíritu. Así que Dios Padre misericordioso y comienza ya el reino de Dios en algunos textos como Lucas 10:22. Eso significa la posibilidad pues del perdón, de vida fraterna y filial, es decir, todos somos hijos de Dios en adopción. Ser hijo nos permite aceptar ese profetismo dirigido a todos, pero especialmente a los pobres, los marginados, los excluidos, reconociéndonos como hermanos. El profetismo que conoce el aparente fracaso, pero la última palabra es de la salvación. Finalmente, en este apartado, igualmente el camino de la iglesia es profético. En cada Pentecostés la iglesia recibe el Espíritu y queda convertida pues en pueblo profético. El Espíritu Santo, según Lucas, mueve a Jesús hacia los pobres y marginados. Es el Espíritu el que lo lleva. Este Espíritu de Jesús va buscando o manifestando el rostro del Padre a todos los hombres. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de por ejemplo, la parábola del buen samaritano. También en las sanaciones que hace Jesús, sana a la mujer encorvada. Cuenta las parábolas de misericordia, las que hemos citado en el tema anterior. Así pues, Jesús, movido, guiado por el Espíritu, nos enseña que el reino de Dios, pues todos somos hijos y hay que acoger y acompañar e integrar con discernimiento espiritual. Ahora bien, viene el tema de la iglesia, impulsada por el Espíritu Santo. Es la misma idea que está en la misma línea que el tercer evangelio, Hechos de los Apóstoles, revela las claves teológicas del pensamiento de Lucas. Entre ellas podemos señalar la iglesia en el texto de Lucas, en Hechos de los Apóstoles, el protagonismo del Espíritu Santo se da o se manifiesta en la expansión de la palabra de Dios. El Espíritu Santo se manifiesta en el testimonio de los creyentes, en su vida y su predicación. El Espíritu Santo se manifiesta en las comunidades cristianas como espacio de fe, alegría y compromiso. El Espíritu Santo se manifiesta en la acogida del Evangelio por los gentiles. El Espíritu Santo se manifiesta por los pobres y las mujeres como destinatarios preferidos de la salvación divina. El Espíritu pues es la garantía fundamental que asegura la continuidad entre el camino de Jesús y el camino de la iglesia, pues guía, ilumina, fortalece y dirige a los testigos que Jesús ha dispuesto para dirigir la comunidad. Hasta aquí sería la presentación de lo que doctrinalmente encontramos tanto en el Evangelio como en Hechos de los Apóstoles al respecto. En un segundo momento se trata de hacer un taller sobre el discernimiento espiritual comunitario. ¿Qué es y cómo hacerlo? Aquí el mismo manual nos dice: tomaremos como referencia el documento Cómo realizar un proceso de discernimiento espiritual comunitario de Germán Rodríguez Osorio, sacerdote jesuita, del cual se recomienda su lectura previa. Lo que se hace es buscar, en el discernimiento, lo que se hace es buscar la voluntad de Dios. Esto significa que el grupo que decide discernir comunitariamente entiende que debe contemplar a su camino con ojos de fe
y que está dispuesto a reconocer en las mociones y las palabras de los demás miembros del grupo una palabra de Dios que pide ser escuchada y tenida en cuenta. La parroquia, grupo, movimiento o hermandad debe tener claro su fin común antes del inicio de un proceso de discernimiento espiritual comunitario. Esta definición hace posible establecer la diferencia entre lo que conduce hacia el fin de lo que desvía el camino de la comunidad. Cada una de las personas que participa en un proceso de discernimiento espiritual comunitario debe tener suficiente libertad interior para buscar lo que Dios le pide, para poder expresarlo en comunidad y para acoger los pareceres, mociones y expresiones de los demás. Lo que se busca no es sacar adelante un parecer particular, sino buscar la voluntad de Dios. Se proponen aquí unos pasos: dialoguemos; segundo, reflexionemos detenidamente; y tercero, opinemos de manera objetiva. El proceso de escucha requiere expresar nuestro sentir y el de todos, luego reflexionar detenidamente antes de emitir un comentario o defender una posición. Para poder opinar de manera objetiva, es decir, tomando en cuenta los diferentes puntos de vista sin perder de vista el objetivo principal, la búsqueda de la voluntad de Dios para nuestra comunidad. Tenemos libertad interior para tomar decisiones incluso sobre nuestras preferencias. ¿Estamos dispuestos a tomar las decisiones que inspire el Espíritu Santo en nuestra comunidad para hacer la voluntad de Dios? ¿Estamos dispuestos a aceptar la conclusión a la que juntos podemos llegar? En el taller, pongamos en práctica el discernimiento espiritual comunitario. Se nos pide aquí, siguiendo estas instrucciones, lo primero es la oración. La oración personal, condición fundamental de cualquier discernimiento, es también condición fundamental en un discernimiento en común. Tanto para lo individual como para lo comunitario, el tema de la oración es fundamental. Por eso, es importante organizar un momento de oración en cada etapa de discernimiento y otras clases de ejercicios o prácticas espirituales. La oración debe ser preparada pues de manera pausada, sin prisas. Hay que preparar el ambiente, colocando en un lugar especial pues la Sagrada Escritura y algunos símbolos que nos sugieren la atenta escucha, la mirada misericordiosa y el hablar con valentía. Nuestro acercamiento al Padre debe ser como los anahuín, es decir, los pobres de Yahvé, que depositan toda su esperanza de salvación en Dios y por eso son capaces de escuchar al Espíritu Santo. Segundo, primero fue la oración. Lo segundo, discernir de situación. Estamos situados en alguna problemática particular. Ejemplo de discernimiento de situación puede ser: paso 1, determinamos la materia de discernimiento. Lo primero es, después de la escucha atenta de los servidores y las periferias, podemos discernir sobre uno de los temas más repetidos en la escucha. Puede tener relación con el objetivo general pues, del sínodo. Por ejemplo, como parroquia, ¿cuáles son los principales obstáculos para caminar juntos en el anuncio del Evangelio? ¿Qué pasos nos pide el Espíritu Santo para ser una parroquia, grupo o movimiento más sinodal? Nota: el discernimiento conviene hacerlo sobre un aspecto a la vez. Paso 2.
tiempo para sentir y conocer las emociones. Se entrega a los participantes una hoja con el siguiente cuadro, que aquí está en el manual, y da un tiempo prudencial para que los participantes registren las propuestas que se producen en su interior al hacerse las preguntas que se han planteado. Cada persona registra las 3 propuestas más importantes por su intensidad, duración e importancia en un cuadro como el que aparece aquí, para anotar lo que ahí se pide. Paso número 3. Comunicación de la propuesta. Precisamente se crean grupos de personas tomando en cuenta el espacio y distanciamiento social para que con libertad en un ambiente de confianza y fraternidad se invite a compartir las propuestas que cada uno ha experimentado. Este compartir suscitará pues emociones, rechazo, aceptación en cada uno de los participantes, pero esto no debe interrumpir el compartir. Cada persona registrará en sus apuntes las propuestas que se producen en su interior al escuchar a los demás miembros de la comunidad. Paso 4. Tiempo para escuchar la palabra de Dios. Puede ser un texto seleccionado con anticipación, el cual puede ser proyectado o entregar copias impresas. Otra opción es que cada uno en un contexto de oración piense y anote qué textos bíblicos le vienen a la mente y al corazón. Se da un tiempo prudencial y luego algunos comparten lo que les dice la palabra de Dios. Paso número 5. Tiempo para sentir la unción del Espíritu. En otro momento de recogimiento en el que podría haber música instrumental de fondo, cada uno vuelve a la oración personal para responder la siguiente pregunta: ¿hacia dónde nos lleva el Espíritu? Cada participante recoge en un breve párrafo lo que ha percibido como la unción del Espíritu y la dirección hacia dónde siente que Dios va conduciendo la comunidad en ese momento particular, sea como respuesta a la pregunta que se ha planteado o frente al problema o situación que le ha convocado en esa experiencia de discernimiento espiritual comunitario. Así pues, la fuerza de ese momento debe hacerse en lo que cada uno percibe de Dios está haciendo en toda la comunidad, pues como conjunto. Finalmente, el paso número 6, comunicación de los llamados del Espíritu. Reunidos en un clima de oración comunitaria, preferiblemente en una capilla, se invita a todos a compartir lo que cada grupo ha escrito, dejando tiempo para sentir y gustar internamente. Este momento cierra el proceso, aunque deje abiertos posibles desarrollos, de acuerdo con el sentir de la misma comunidad. Las conclusiones o acuerdos a los que se pueda llegar una comunidad pueden ser diversos. Es importante aquí el papel del párroco superior o la persona que coordine el grupo para saber recoger el fruto de un discernimiento espiritual como este. Bien, nos han dado un instrumento pues para ir haciendo un discernimiento espiritual. La invocación al Espíritu, presencia del Espíritu y dejarse conducir por el Espíritu es muy importante. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.